Una vez más agradecida de Dios por la oportunidad de estar otra vez en su casa. Como dije al principio, recuerde que fue solo un domingo fuera. Trabajando y compartiendo algunos días familiares con el tercer nieto de Willy, que yo creo que es mío, más mío que de él, que vive en Carolina del Norte. Y allí fue la reunión, así que Dios nos bendijo en gran manera. El chico tiene 1 año y medio, pero tiene las energías de no sé ni explicarle. Así que fue una grata experiencia. Puerto Rico está de moda. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Estamos en el mapa. La gente habla de nosotros. Siempre ha ocurrido, porque Puerto Rico siempre ha sido un destino turístico. La gente viene a vacacionar aquí, siempre lo han hecho. Pero últimamente como que estamos más puestos en la boca del mundo entero, particularmente en tiempos recientes a través del arte, de la música, de películas y hoy a través del viaje al espacio que hizo la meteoróloga puertorriqueña Débora Martorell, que ya subió y bajó de tan rápido que es eso. Pero Puerto Rico está en el mapa. Está de moda. Esto y más abona el sentido de orgullo por nuestro país y por nuestras raíces. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Particularmente en cómo esto se ha encaminado y ha surgido en los últimos tiempos, especialmente entre la juventud y dirigidos hacia este sector tan importante de nuestro país. Últimamente hemos hablado y enfatizado en nuestra historia, en nuestras raíces, en nuestros símbolos, en nuestra música, en nuestra comida, en nuestra bandera. Y eso es bueno, demostrando con mucha pasión que yo soy boricua, para que tú lo sepas y el mundo entero lo sepa también. Esta alegría, amada iglesia, muchas veces se ve empañada cuando lo que se está viviendo se posiciona únicamente entre izquierda o derecha. O cuando se clasifica por colores de partidos políticos. O cuando se nos compara con Cuba o Venezuela. Como si no hubiese otros colores, otros países, otras posiciones en el mundo. Y esto se hace, usted y yo sabemos por qué, únicamente con el afán de atemorizar a las nuevas generaciones sobre su aparente futuro y para dar a entender que Puerto Rico es o pudiera llegar a ser un país donde no se puede vivir, donde ya no se puede estar, que nos empuja a la situación o nos obliga a irnos para no regresar o a demonizar la frase, no me quiero ir de aquí. Muchas personas hoy consideran que Puerto Rico no es una ciudad habitable. Especialmente cuando hablamos del alza en los costos de vida, cuando transitamos por nuestras carreteras evidentemente deterioradas, cuando el asunto de la luz parece ser un tema interminable y ahora se nos suma el agua. Cuando la educación es un sistema que debería ser tan robusto y no lo es, incluyendo Aguada con el asunto de la escuela Montessori no aprobada, o cuando no podemos dejar ni podemos ignorar el asunto de la violencia entre muchos males más. Y no hay duda que Puerto Rico está pasando momentos muy desafiantes, eso lo sabemos no ahora, hace mucho tiempo, pero yo siempre tengo preguntas. ¿Cuánto abonamos tú y yo a esas dificultades? ¿Cuánto hemos contribuido a que eso ocurra? O por el contrario, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos ayudando para que Puerto Rico sea o se convierta o nunca deje de ser, según su punto de vista de esta historia, una ciudad habitable? Una ciudad habitable es un lugar donde muchas personas pueden vivir porque ofrece, entre otras cosas, calidad de vida. Ofrece salud, seguridad, sostenibilidad, viviendas, entre otras cosas importantes, no para sobrevivir, sino para vivir lo mejor posible. Una ciudad empieza a dejar de ser habitable cuando deja de satisfacer estas y otras necesidades básicas, físicas o emocionales de sus habitantes. No es un cambio repentino, sino un deterioro progresivo que puede verse en distintos aspectos, como el colapso de servicios básicos, como inseguridad extrema, contaminación, infraestructura deteriorada, desigualdad social grave, falta de gobernabilidad, desplazamiento por desastres, entre otras cosas más. Me pregunto, ¿esto que acabamos de describir puede representar a Puerto Rico o solo a Cuba y Venezuela? Antes que se molesten conmigo, mejor acudamos al Salmo 107.
que en 2 ocasiones nos menciona la ciudad habitable. Según el Salmo que vimos en la seguridad del perdón y que está en su Biblia, el pueblo de Israel se encontraba exiliado cuando Dios los regresa a sus tierras. Es importante tomar en consideración que no todo el pueblo, no el 100% del pueblo de Israel fue exiliado a Babilonia. Por lo tanto, no va a ser todo el pueblo el que regrese. Quiere decir que Israel no estaba, Canaán no estaba solitario. Había gente ya. Había gente allí. Así que esas personas que ya estaban en Israel, en su tierra, en su parentela, debían recibir a los que se habían ido. Se cree, dicen los biblistas, que eran segundas, terceras o hasta cuartas generaciones que habían sido exiliados por Babilonia y que esas debían ser recibidas en su tierra natal. Mucho tiempo había pasado desde la historia primigenia y eso tal vez hacía que mucha gente y tal vez los propios israelitas cantaran como nos enseñó Facundo Cabral: no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir. Este asunto de identidad, amada iglesia, todavía permea hoy, incluyendo en la vida emocional y espiritual. Hay gente que no se siente de ningún lado. Hay gente que no se siente de ningún pueblo, de ninguna nación, de ninguna familia, que no encaja en ninguna iglesia, que no encaja en los trabajos, que no encaja con la gente, o como yo he escuchado a algunos jóvenes decir: es que a mí no me gusta la gente. Pero esto quizás tiene su razón de ser, o es aprendizaje. No sé si venga en el ADN, pero hay gente que ha sido señalada, juzgada, ignorada, eliminada como si nunca hubiese existido o nunca hubiese pertenecido. Y eso duele, no es justo ni es apropiado. ¿Estamos de acuerdo? Esa pregunta, o podemos convertir esto en una pregunta cuando nuestra isla, que es nuestra, de nosotros, quiere ser vendida a gente que la puede comprar solo por lucrarse y para que pocos la disfruten. De ahí la propuesta musical que a muchos no les gusta, que no nos pase lo que le pasó a Hawái, por ejemplo. Por eso duele y no es justo cuando Israel no quiere a los palestinos, y eso no fue ayer, eso es hoy. Y ni hablar de genocidio en Gaza para reclamar espacios, tierras, por la misma codicia que llevamos mencionando. Y cómo de este lado de la tierra, a los que estamos relacionados están de acuerdo con eso. Una ciudad habitable. Ya usted sabe que hablamos más allá de lo físico. Una ciudad habitable no debería tener, no solo lo que mencionamos, sino también no debería tener gente envidiosa, codiciosa, que acapara y que quiere todo para sí o para unos pocos. Porque ¿qué va a pasar con los demás? Pasa lo que pasa en muchos lugares de este planeta, incluyendo muchos espacios de este terruño. A veces se sobrevive en lugar de vivir. El Salmo 107 lo indica cuando nos habla de situaciones de conflictos que podemos interpretar como internos o externos o de toda índole. Tal vez el salmista estaba experimentando batallas emocionales o internas y también, sin duda, batallas colectivas dentro de su comunidad. ¿Y por qué no? Batallas hasta con Dios, porque el pueblo, dicen los exegetas, se había alejado de Dios. El salmista, en su poema, lo refleja con palabras como: el pueblo estaba perdido, en soledad, sin camino, hambrientos, sedientos, sin un lugar donde vivir, o un lugar donde vivir no es solamente una casa, en palabras mías. Usted y yo sabemos que vivir en un lugar habitable debe ser vivir en un lugar de acogida, donde tú y yo nos sintamos seguros, refugiados, con equidad, con justicia, con respeto. Que no haya egoísmos, avaricias o el famoso quítate tú para ponerme yo, acaparando, acumulando o robando el pan que le pertenece a todos. Cuando esto pasa, hermanos y hermanas, y usted y yo sabemos que pasa aquí en la China o en Japón, entonces la gente empieza a desfallecer en su alma. Y así hay muchas partes, no solamente en Puerto Rico, sino aquí. Cuando digo aquí, quizás me estoy refiriendo cerca de ti, en tu vecindario, en tu comunidad, en tu familia. Tal vez en la iglesia haya gente que se siente así, o en ti mismo o en ti misma. ¿Cuántas veces o quizás hoy tú te has sentido infravalorado o infravalorada?
¿Cuántas veces te han hecho sentir que solamente eres útil cuando das, cuando tienes salud? Que solo te conocen por lo que haces y no por quién eres. ¿Cuánta gente te conoce solo por tus títulos o negocios, pero no por tu calidad de persona? ¿Cuántas veces la familia ha pasado a otro plano y de Dios ni hablar? En relaciones deterioradas con Dios. En unas sociedades, incluyendo la puertorriqueña, cada vez más secularizada, donde la religión, la fe y la espiritualidad no comparten los mismos valores del reino de Dios que tú y yo sí compartimos, entonces podemos hoy decir que estar y ser la iglesia del Señor, estar y ser la iglesia del Señor, estar y ser la primera iglesia presbiteriana en Aguada, es ser una ciudad habitable. Es una bendición y un milagro. Así debe ser nuestra intención de vida, no solamente de estar, sino de ser la iglesia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Donde cada domingo sea el día cumbre donde nos podemos ver y reunir, y yo quiero estar allí, y mi actitud es de quiero estar allí, y mi alarma es de quiero estar allí, y mi ropa es de quiero estar allí, y mi desayuno es de quiero estar allí, y mi tiempo es de quiero estar allí, y mi actitud y mi emoción es de quiero estar allí. Hay gente que desea tanto estar aquí y tienen la actitud, y tal vez se pueden chocar con gente que quizás no tiene la misma actitud. Entonces, una imprudencia puede dañar 7 días antes. Un regaño, algo que no funcionó, algo que no se hizo, o que se hizo de más. Cualquier cosita, porque así somos usted y yo, nos apegamos al punto pequeño de la sábana grande. Convirtiendo ideas de segunda o menos categoría y de raíces meramente humanas, enraizadas en el egoísmo y encarnadas en el pecado, como lo señala Colosenses, como si fueran lo correcto dentro del pueblo de Dios o palabra de Dios. Porque yo soy así, porque así me siento, porque me da la gana. Y nadie me va a cambiar, ni Dios. Pero eso no pasa aquí, eso pasa en otras iglesias. Por eso Colosenses nos decía durante el culto, mira, ustedes tienen que aprender a poner su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que esos asuntitos de estar divididos, de estar peleándose, del que el pecado tenga más poder que el gran poder de Dios, como cantábamos al principio del culto con mucho énfasis. Este asunto del egoísmo, de que todo es mío, de que aquí nada más, de que aquí hay un cerco donde nadie más puede pasar, ni Dios a veces, donde acumular es lo que yo quiero y tener es lo que debe permear en medio nuestro. No, Colosenses dice, vamos a aprender a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses no nos propone una espiritualidad solo de arriba, de estos santurrones que por ahí hay en muchas iglesias, tampoco en Aguada. De hecho, yo no quiero ser una pastora de santurrones. Me gustan los pecadores y las pecadoras como yo. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que esos son más fáciles de pastorear que los santurrones. Lo que nos está diciendo Colosenses es, mira, ten tu corazón, tus intenciones, tus intereses puestos en Dios, pero con los pies en la tierra, como si tu calzado fuera de la gloria. ¿Te acuerdas de ese anuncio? Es decir, caminemos en los pasos y con los pasos de Dios y con los zapatos del Señor. Y así construiremos comunidades, familias, iglesias y ciudades habitables. Habitables es decir, no en soledad como hablaba el Salmo, no perdidos como hablaba el salmista, o sin camino o hambrientos o sedientos, sino dentro de la misericordia y la sabiduría del Señor. Aleluya. Usted en su Biblia lo tiene y lo vimos en el orden de culto, de adoración a través del Salmo 107 cuando dice, alaben al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántos lo creen? Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo y los que ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y dice algo más, quien sea sabio y guarde estas cosas, entenderá los hechos misericordiosos del Señor. Y eso es tan importante para construir, reconstruir o mantener
una ciudad habitable. Un país, para que sea habitable, necesita gente sabia. Necesita gente tan misericordiosa como Dios y tan sabia que esa sabiduría venga de lo alto. Y nuestro mejor ejemplo, hermanos y hermanas, siempre ha sido y será Jesucristo, nuestro Señor y Maestro. Jesús nos da una parte práctica a través de la lectura que vimos del Evangelio de Lucas en cómo tú y yo debemos ser, actuar y vivir y decidir como una ciudad habitable. Él usó una parábola que se titula la del rico insensato o necio, que estaba falto de entendimiento y sabiduría, y por lo tanto, si le falta el entendimiento y la sabiduría de Dios, le va a faltar todo lo necesario para vivir en una ciudad y ser una ciudad habitable. Esta situación y esta parábola surge de la petición real de una persona que tenía un hermano y que Jesús quería que esa persona, quería que Jesús le hiciera justicia, que Jesús sirviera como abogado. Y se le acerca para hacerle la petición: necesito que intervengas para que mi hermano me dé la parte de la herencia que me corresponde. Eso parece justo, ¿verdad que sí? Pero Jesús sabía, conociendo el contexto vital en el cual estaba él relacionado y la gente, que esa justicia venía solicitada por la codicia, según el criterio de Jesús. Para el tiempo de Jesús, cualquier persona podía intervenir, pero Jesús tenía algo particular, era un rabino, era un maestro sabio, y por eso acudieron al Señor. Jesús parece que no le dio importancia a esa petición, pero es todo lo contrario, decide contestar a través de una parábola. Y él cuenta o narra la historia de este hombre que tenía un granero, pero quiso acumular y construir graneros más grandes. Jesús tenía en la mente y estaba hablando no solamente directamente a quien le hizo la petición, sino que le estaba hablando a toda la ciudad, a toda la sociedad. Porque muchas veces, hermanos y hermanas, nuestros problemas son problemas sistémicos. ¿Usted cree que una persona va a resolver el problema del agua y la luz en este país? ¿O es un problema sistémico? Si la iglesia no va de frente y es profética a aquello que daña toda la ciudad para que sea habitable, la iglesia le está pasando la mano al evangelio. Y la gente no quiere que hablemos de eso hoy día porque la pastora se pone a hablar de política. ¿Y dónde usted vive si no es en la polis, en la ciudad? Jesús tenía en la mente cómo aquellos terratenientes le habían robado tierras a los pobres y se estaban lucrando. Y dejaban a una porción de la sociedad sin sus tierras y sin sus ingresos. Y mientras unos tenían mucho ingreso, graneros llenos, otros estaban pasando hambre. Se sentían, en vez de acumulando muchas riquezas, se sentían acumulando hambre, desolación, soledad, amargura y todos los problemas que eso trae. Esta persona que acumulaba, que les robaba a los demás para lucrarse, se olvidó que la vida es frágil según el punto de vista de Jesús y vulnerable. Y le dice: mira, te vienen a buscar tu alma esta noche, o sea, te vas a morir. ¿Y quién piensa en la muerte en su pico de vida? ¿Quién piensa en la muerte cuando tiene la cuenta llena? Cuando el éxito le da o cuando está joven y lleno de salud. Nadie. ¿Verdad que usted a la edad que tiene, si es avanzada, no piensa ahora como pensaba cuando joven? ¿Y qué joven va a pensar en la muerte? Piensan en la muerte del otro. No quiero que abuelito o mami se nos vaya, pero no piensa en la propia. ¿Verdad que cuando usted está en un hospital lo que quiere es curarse para estar con su familia? No está pensando en los graneros llenos. ¿Verdad que cuando usted está solo lo que desea es que alguien le acompañe? La iglesia, sus amigos, sus vecinos, su familia. ¿Verdad que cuando usted se siente vulnerable lo que quiere es que Dios intervenga directamente? ¿Verdad que usted no acude a sus diplomas? Usted no va a la cuenta bancaria a ver cuánto acumuló. Usted va quizás, como yo, a las cajas que tiene de fotos y las que debió tirar más. El mensaje de Jesús no era solamente para el que pidió ayuda. Era para todos los presentes, incluyéndonos a nosotros hoy. Jesús quería decir y quiere decir hoy: la vida debe tener otras prioridades. Y para que tú tengas esas prioridades claras, y yo también,
y que esas prioridades construyan una ciudad habitable, necesitamos ser ricos en Dios. Necesitamos ser ricos en Dios. No es una opción, no es si tú quieres, no es cuando tú quieras, no es cuando la iglesia te dictamine, es hoy, aquí, ahora. Esto es un llamado de parte de Dios. Y Dios le está hablando a todo el mundo, incluyéndome a mí, que necesitamos enriquecernos en Dios. Toda la sociedad necesita corregirse y corregir el sistema que empobrece a los demás. Y si la iglesia es parte del sistema, también se tiene que renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévanos, Señor Jesús. Porque cuando tú y yo, hermanos y hermanas, como familia, como ciudad, como comunidad, como sociedad, como iglesia, como persona, dejamos a un lado lo importante, incluyendo a Dios, se cumple lo que dice la Escritura en Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Cuando Dios no es la prioridad, usted y yo lo sentimos en nuestras vidas. Cuando los valores del reino de Dios no son nuestra prioridad, tú y yo lo notamos. Entonces se empieza a vivir en soledad, en hambre, en sed. Nos sentimos perdidos y sin camino. Pero la realidad es que la falta de sabiduría y la necedad realmente hace una gran diferencia en nuestras vidas, porque nos convertimos en gente torpe que hace de su existencia como si no fuera habitable. Una vida habitable, una iglesia habitable, una familia habitable, una ciudad habitable es aquella donde Dios está, donde Dios ha hecho su morada, donde Dios habita. ¿Y dónde habita Dios? No es difícil saberlo. Dice la Biblia, donde dos o más reunidos en su nombre se reúnen, allí está el Señor en medio nuestro. Y cuando eso ocurre, dice el Salmo 133, cuando los hermanos y las hermanas se reúnen en armonía, allí envía el Señor bendiciones y vida eterna. Armonía, paz, estabilidad, fidelidad, firmeza, fuerza, fortaleza en Dios son las cosas de arriba entre muchas más y no las de la tierra. Y las que harán posible entre muchas más que Puerto Rico sea un lugar habitable, que la iglesia sea un lugar habitable, que tu familia y la mía sean lugares habitables, que tu casa y la mía sean lugares habitables y todo espacio donde Dios debe estar presente. La presencia de Dios, mi amada iglesia, los valores de Dios, el reino de Dios, son las cosas de arriba y no las de la tierra. Porque la tierra lo que ha aprendido es acumular para no distribuir. La tierra lo que ha aprendido es que la codicia es importante. La tierra lo que ha aprendido es que si el botox está de moda, todas las mujeres tienen que ponerse botox. Y entonces nos van presionando hombres, mujeres, y ahora las redes sociales no nos ayudan en nada. Y usted va pasando por horas y horas viendo a todo el mundo feliz, en familia, comiendo de viaje, y usted en su casa engordando, sin poder salir, sin un peso para ir ni a la isla de Mona. Y entonces empiezan a deprimirse. Déjeme decirle que una vez yo dije, pero porque yo me siento así, claro. Yo decía, mira mi hermano y mi hermana de viaje y yo aquí. Mira de lo más bien, de lo más shape y yo bien gorda. Mira qué chévere y yo trabajando tanto. Y cuando tú apagas lo que es del mundo y enciendes lo que es de Dios, la vida te cambia. Claro, no surgió tanto milagro, ¿ves? Ya usted sabe. Pero uno empieza a acumular de otra manera. El egoísmo, la codicia, lo que no cabe y sirve para Dios ni para el ser humano y su dignidad y su bienestar. Lo que no hace de una vida o de una ciudad equitativa, de justicia, de paz y armonía, donde Dios sea el centro y el fundamento. Y cuando hablamos de Dios también es la gente, porque la gente debe ser primero, como Dios es primero. Cuando tú y yo entendemos que para ser una ciudad habitable tiene que estar Dios, entonces ya la gente no se va a sentir perdida, ni solos, ni con hambre, ni con sed, porque van a encontrar su camino y lo van a encontrar en Dios. Y uno empieza a alinearse con los valores de Dios. Ya tal cosa no es tan importante porque lo importante es la dignidad humana y el valor de Dios en la vida de esa persona. Porque en ti, en mi familia y en la iglesia, hermanos y hermanas,
todo el mundo, incluyéndote tú, incluyéndome yo, debemos encontrar un lugar donde habitar, donde vivir y quedarnos, y hacerlo de una manera muy segura en el Señor. Por eso quiero concluir este sermón con lo que empecé. Puerto Rico es hermoso. Yo vivo tan orgullosa de mi isla. Y yo sé que muchos de ustedes también. 2 o 3 se nos pueden escapar, pero ni lo digan, que le caemos arriba. Puerto Rico siempre ha sido lindo. Y por eso hay que luchar y no rendirse ni avergonzarnos por lo que nos está pasando, sino trabajar para erradicarlo. Para quitar esa apariencia de que no hay nada que hacer y esa actitud de derrota. Debemos sentirnos orgullosos de vivir donde otros vienen a visitarnos. Y mientras ustedes se esmeran en ir a otros lados, incluyéndome a mí, la gente viene aquí. Y hay gente que no hace ni turismo interno, pero ha ido allá, a otros lados del mundo. Pero eso no es tema para hoy. Yo me siento feliz de ser boricua, aunque viviera en la luna. Porque al fin de cuentas lo que hace a Puerto Rico hermoso no es solamente las lindas costas que tenemos y la comida espectacular. Es realmente la gente, y tú y yo somos la gente. No solo debemos vivir orgullosos de Puerto Rico, debemos vivir orgullosos de Aguada. Hoy estuvimos en el espacio con el coquinauta. ¿No sabe de lo que estoy hablando? Ah, claro, si ustedes son gente que están al día. El coquinauta es una figura creada por estudiantes de nuestra escuela vecina, la doctor Carlos González, una de las mejores de Puerto Rico, y fue al espacio con Débora Martorell como un medidor de gravedad y con una mochila donde los estudiantes de la Juana Rosario aquí en Aguada iban a ponerle una semilla a ver qué va a pasar en el espacio. Así que ya la canción tiene que cambiar. Vamos a hablar con Roy Brown, Jorge, yo no sé si tú lo conoces, aunque naciera en la luna o aunque estuviera en la luna. Pero no hay que esperar por la luna, hay que ser orgullosos de que todavía contamos con maestros y maestras a pesar de que el sistema necesita cambiar. Debemos sentirnos orgullosos de que haya amas de casa administrando su hogar, aportando a que haya familias saludables en nuestro país. Debemos sentirnos orgullosos de los que recogen nuestra basura y nos limpian los espacios públicos. Debemos sentirnos orgullosos de que usted y yo tenemos 3 pesos para chinchorría y hay alguien que lo hizo por nosotros y nos sirvió en la mesa. Debemos sentirnos orgullosos de los que se levantan día tras día a sostener al país y sentirnos orgullosos de los que se levantan tarde porque forjaron el país ya. Oh, no, se va a jubilar para madrugar también. Jubiladito pero no retirado, que los necesitamos en la iglesia, ¿sabe? Apláudale al Señor, no a mí no me aplaudan nada. Ya usted sabe mi cuento, que cuando no me aplaude me enchismo, así que no me aplauda nada. Hagamos de nuestras vidas personales y colectivas lugares habitables. Se puede, se puede. Tú eres una ciudad habitable, una persona habitable, una familia habitable, una iglesia habitable. Que seamos un lugar para muchos de acogida, de amor, de dignidad, de prioridad en Dios. Y así debe ser la iglesia, así es nuestro llamado hoy, así debe ser en tu trabajo, en tu negocio y donde quiera que Dios te tenga. Lo podemos lograr con Jesús y su ejemplo y con Dios y su presencia. Y cuando Él habita en nosotros y nosotros habitamos en su presencia, su cuidado, su amor y su paz nos invitan a hacer lo mismo. Pero mientras nos quieran quitar el río y también las playas y hasta el barrio mío, hay que luchar para hacer esto habitable. Mientras la avaricia, la codicia, los graneros sean más grandes para unos pocos, yo no quiero dejar a Dianelis y a Caleb sin un lugar habitable. Pues me imagino que ustedes tampoco, para sus nietos y para sus hijos. Tenemos que luchar por erradicar esa avaricia, esa codicia. Esos graneros más grandes que dejan a otros desprovistos de lo que deberían tener. Porque habitable es el lugar donde está Dios. Y Dios está no solo donde se reúnen 2 o 3 en su nombre, no solo donde Él derrama bendición, sino también donde se lucha por la libertad, la equidad, la justicia y la vida digna para todos. Donde todos coman, donde todos tengan pan, donde todos tengan acceso a lo necesario. Donde todas las vidas son valiosas, dignas de respeto y del mismo amor de Dios. Si tú todavía no lo crees, necesitamos trabajar por una ciudad habitable.
Si todavía no lo sientes, no te nace, no te sale, necesitamos trabajar para convertirnos en una ciudad habitable. Si todavía tú no lo crees, necesitamos acudir a Dios y a su presencia en oración y a las Escrituras. Buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Porque ya no es tiempo de estar viviendo como ir más que los domingos a la iglesia. Hay que vivir bien aferrado a lo que Dios nos llamó a hacer. Tu vida, este pueblo, el país, nuestros corazones, nuestros hijos, nosotros, la iglesia, debemos ser espacios, lugares, hogares y ciudad habitable. Que así Dios nos permita ser y hacer. Oremos. Amado Dios, gracias por tu palabra que es tan fabulosa. Si le podemos poner un término humano, Señor, nos sentimos sobrecogidos por tu palabra cuando la podemos tener en nuestras manos, leer, asimilar, recibir. Pero ahora queremos ponerla en práctica en el nombre poderoso de Jesús. Necesitamos hacerlo porque es un llamado tuyo. Es la manera tuya de profetizar sobre nuestras vidas. Es la manera en que tú nos llamas a dar fruto al 100 por 1, no acumulando como otros, sino distribuyendo y compartiendo, como tú, Jesucristo, hiciste desde la cruz del Calvario a todos nosotros. Ayúdanos a entenderlo y de esa manera seremos y viviremos en una ciudad habitable. Por los méritos de Cristo, que así sea. Amén, amén y amén. Te voy a invitar, hermano y hermana, que si Dios te habló, te pongas en pie ahí donde estás. Y si puedes hacerlo, le hagamos al Señor esta linda oración que dice: ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentirte en mi corazón y yo quiero tener y ser esa ciudad habitable. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad, por Aguada, por Puerto Rico y por el mundo. Y me comprometo a poder hacer de este lugar una ciudad habitable. ¿Estamos dispuestos, hermanos y hermanas? Cantamos todos y todas en esta hora.